Maussan Televisión. Buena televisión. Buenas noches, soy Mauricio Vázquez y los saludo a nombre de Sebastián Maussan, titular de este noticiario. Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Al menos 295 millones de personas en 53 países sufrieron hambre aguda en el año 2024, informa la ONU. Actualmente, dice el organismo, la Franja de Gaza es la región con más hambre del planeta. La Corte de Estados Unidos autoriza a Donald Trump a retirar la protección legal temporal concedida por la administración de Joe Biden a 532,000 migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Es la mayor deslegalización, acusan grupos civiles. En Ucrania, invadida por Rusia desde hace 3 años, un café ofrece terapia con cerditos a sus clientes. Todo esto y más, hoy, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Maussan. La ONU advierte, 295 millones de personas pasaron hambre aguda en 2024, en 53 países. La Organización de las Naciones Unidas presentó el Informe Mundial sobre la Crisis Alimentaria y advirtió que para 2025 se espera que haya una caída del 45% en la asistencia humanitaria en el sector alimentario. El informe reveló que más de 295 millones de personas en 53 países enfrentaron el hambre de manera aguda en 2024, por lo que se espera un preocupante aumento. Así lo explica el jefe del Programa Mundial de Alimentos, Arif Hussein. Hay alrededor de 295 millones de personas en 53 países que experimentaron altos niveles de hambre aguda en 2024. Esto es casi 14 millones de personas más que en el 2023. Puedo decirle que el número ha aumentado constantemente en los últimos 6 años. Hoy en día, más de 1 de cada 5 personas que fueron evaluadas necesitan asistencia alimentaria. Los autores del informe señalan que los conflictos como las crisis económicas, los fenómenos climáticos extremos y los desplazamientos forzosos continúan impulsando la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todo el mundo, con impactos catastróficos en muchas regiones vulnerables. Además, apuntan a los enfrentamientos como el principal factor de la inseguridad alimentaria aguda, la cual afecta a más de 140 millones de personas en 20 países y territorios, sin mencionar que se ha confirmado una hambruna en Sudán y otros puntos críticos con personas en niveles catastróficos de hambre, incluidos la Franja de Gaza, Sudán del Sur, Haití y Malí. Lo preocupante es que a pesar de que ha habido un aumento de financiación en el sector alimentario humanitario, este ya no cubre las necesidades de millones de personas. Si miras la financiación para el sector alimentario humanitario, esto ha aumentado desde el 2016 hasta el 2024, pero no ha seguido el ritmo de las necesidades. Pero ahora lo que estamos viendo para el 2025 es hasta un 45% en la asistencia humanitaria en el sector alimentario. Esto profundizará las crisis alimentarias. Esto reducirá nuestras capacidades y también nuestras capacidades para monitorear y evaluar lo que está sucediendo en estos países. Más allá de la ayuda de emergencia, la Red Global contra las Crisis Alimentarias recomienda invertir en sistemas alimentarios locales y servicios integrados de nutrición para abordar vulnerabilidades a largo plazo
y construir resiliencia ante futuros problemas. La ONU declara que Gaza es la región con mayor nivel de hambre en el planeta. Jamás rechaza propuesta de alto al fuego. Gaza es hoy el lugar con más hambre en el planeta. Lo afirma las Naciones Unidas. Lo viven más de 2 millones de personas y lo niega los hechos del gobierno de Israel, que continúa restringiendo el acceso de ayuda humanitaria que es vital para este enclave palestino. Y es que el portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de las Naciones Unidas lo dijo sin rodeos. El 100% de la población está en riesgo de hambruna. No hay medias tintas. Gaza no solo sufre una catástrofe humanitaria, sino que también está siendo empujada deliberadamente hacia ella. Israel asegura haber permitido la entrada de ayuda por el cruce de Rafah, pero los hechos pintan de otra realidad. De los 900 camiones autorizados, solo 600 lograron cruzar, y menos de la mitad de su contenido pudo llegar a manos de quienes más lo necesitan. El resto se quedó atrapado por rutas congestionadas, inseguras, con permisos demorados o directamente bloqueados. Un laberinto logístico que, según la ONU, es una camisa de fuerza operativa impuesta por el ejército de Israel. Y cuando por fin los alimentos entran, a menudo no llegan a su destino. Los camiones han sido asaltados por los mismos civiles que desesperadamente toman la delincuencia y saquean estos camiones por hambre, por pura y legítima supervivencia. Ni por un segundo son culpables de la tragedia que están viviendo, porque esos alimentos ya les pertenecen. Mas sin embargo, la logística del ejército de Israel está haciendo que el hambre se propague por todo el enclave palestino, pues es una burocracia cruel. El contenido de la ayuda también está manipulado. Israel prohíbe la entrada de alimentos listos para comer. ¿El resultado? Bueno, familias que reciben nada más harina, pero que no tienen agua, que no tienen gas ni hornos para cocinarla. La ayuda llega, pero no alimenta al pueblo palestino. Mientras tanto, la ONU clama por corredores humanitarios seguros desde Egipto y Jordania. Y es que tienen decenas de miles de cajas de alimentos listos para cruzar, pero que no pueden cruzar, porque cada intento es bloqueado, cada esfuerzo es ahogado, cada vida desechada. Tom Fletcher, el jefe humanitario de la ONU, fue claro y dijo: esto es una hambruna forzada, un crimen de guerra. ¿Dónde está la comunidad internacional? ¿Hasta cuándo se permitirá que se utilice el hambre como un arma de guerra? La historia ya está tomando nota y la justicia no llega al enclave palestino. Y los responsables mucho menos son juzgados como deberían serlo. $26 millones de sudaneses viven en inseguridad alimentaria. El hambre se extiende sin freno. Sudán se enfrenta a los niveles de hambre más altos registrados. La hambruna se extiende a medida que la crisis en el país empeora. Más de 24.6 millones de personas en todo Sudán, es decir, más de la mitad de la población, sufre actualmente altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. Esto incluye 8.1 millones en condiciones de emergencia y al menos 638,000 personas en hambruna. Los conflictos y desplazamientos son los principales factores que agravan la inseguridad alimentaria, exacerbada por las limitaciones al acceso humanitario, explicó la directora general adjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Beth Begdol. Las prácticas alimentarias inadecuadas y los efectos del cambio climático también fueron factores clave de las altas tasas de desnutrición, dejando a poco más del 14% de los niños sudaneses menores de 5 años con desnutrición aguda.
El hambre era un problema en Sudán incluso antes de que estallara el conflicto, ya que a finales del 2019, aproximadamente 5.9 millones de sudaneses padecían de hambre crónica. Los niveles más extremos de hambre se concentran en los 5 estados de Gran Darfur, así como en Kordofán del Sur y del Norte, Nilo Azul, Al-Jazira y Jartum. La directora de operaciones de emergencia de UNICEF, Lucía Elmi, afirmó: millones de vidas jóvenes penden de un hilo. La entrega de alimentos terapéuticos, agua y medicamentos que salvan vidas puede ayudar a detener en seco la mortal crisis de desnutrición, pero necesitamos un acceso seguro, sostenido y sin obstáculos para llegar a los niños más vulnerables y salvar vidas. El secretario general de la ONU manifestó gran alarma por la agudización de la inseguridad alimentaria en el país africano y afirmó que las Naciones Unidas y sus asociados aumentan la distribución de comida y otros tipos de ayuda esencial para la población más vulnerable. Sin embargo, los combates en curso y las restricciones a la circulación de los suministros de socorro y el personal ponen en peligro las operaciones de ayuda. La Corte Suprema autoriza a Trump retirar el permiso a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de que el gobierno de Donald Trump pueda retirar la protección legal temporal concedida por la administración de Joe Biden a 532,000 migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. La máxima corte estadounidense ha concedido la solicitud de emergencia promovida por el Departamento de Seguridad Nacional con un voto de 7 magistrados a favor y 2 en contra. Las liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. La administración Trump impugnó un fallo de una jueza federal que queda por ahora sin efecto de Massachusetts, la cual consideró que el gobierno no podía anular esta protección que permitía a estas 532,000 personas vivir y trabajar de manera provisional en Estados Unidos sin analizar el procedimiento caso por caso. Al fijar su posición, Brown Jackson consideró que el tribunal literalmente hizo lo que quiso con su dictamen de hoy. El tribunal no exige prácticamente nada al gobierno en cuanto a daños irreparables y subestima las devastadoras consecuencias de permitir que se trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi 500,000 de extranjeros, mientras sus demandas legales siguen pendientes. Este es el segundo fallo de la Corte que da la razón a Trump después de que hace 10 días le autorizara a retirar el estatus de protección temporal a unos 350,000 migrantes venezolanos. El republicano regresó a la Casa Blanca con la promesa de endurecer enormemente la política migratoria del país, lo que según él incluye la expulsión de millones de inmigrantes. El gobierno de Estados Unidos suspende contrato de $700 millones para vacuna contra la gripe aviar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el financiamiento de $700 millones para el desarrollo de la vacuna Moderna contra la gripe aviar y más. La administración de Trump canceló el contrato multimillonario con la farmacéutica Moderna, la cual desarrollaba una nueva vacuna contra la gripe aviar. Sin embargo, los expertos dicen que la decisión contra las vacunas anuló el derecho del gobierno de Estados Unidos para preparar a ese país ante una posible pandemia de la gripe aviar, ya que el gobierno también renunció a su derecho a comprar dosis. Los fondos cancelados por el gobierno de Trump fueron concedidos por la administración del presidente Joe Biden a través del programa Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado,
que entre otras cosas se enfoca en tratamientos médicos para afrontar posibles pandemias. La farmacéutica Moderna indicó en un comunicado que recibió una notificación del Departamento de Salud y Servicios Humanos, en la que se les informó que terminará con la compra de su vacuna. El portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Andrew Nixon, señaló que los contratos para el desarrollo de la vacuna contra la gripe aviar no estaban justificados, científica ni éticamente. Moderna afirmó que buscará alternativas para desarrollar y fabricar la vacuna. Si bien es cierto que la gripe aviar se ha controlado hasta el momento, no se descarta que en el futuro pueda existir algún brote de virus importante. Estados Unidos vivió en el 2024 un brote de gripe aviar y hasta el momento 70 personas contrajeron la gripe aviar y una persona falleció por la misma, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Nota muy importante para los fumadores. ¿Quiere saber qué país prohibirá fumar al aire libre? Nos interesa su opinión. Llámenos al número en pantalla. Esto es Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Maussan Televisión. Buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. La fabricación de armas podría aumentar en 200 millones de toneladas las emisiones de dióxido de carbono en este año. A raíz de conflictos armados, como la guerra en Ucrania, diversos países alrededor del mundo han incrementado su gasto militar enormemente, dado que los miembros de la OTAN han enviado inmensas cantidades de armas a Ucrania. Sus arsenales están prácticamente vacíos. Es por ello que los países de esta alianza planean rearmarse en los próximos años. Pero, además de las implicaciones geopolíticas que este movimiento traería, ¿cuáles serían las consecuencias para el planeta? De acuerdo a un estudio realizado por el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente, que fue dado a conocer por el diario británico The Guardian, el planeado rearme de la OTAN podría incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero en hasta 200 millones de toneladas cada año. Los autores de la investigación aseguran que los supuestos beneficios de invertir en armas no necesariamente traerán más seguridad, ya que el cambio climático, indirectamente, llevará a un incremento en los conflictos armados, al crecer la competencia por los cada vez más escasos recursos naturales, al aumentar las sequías y la desertificación, al tiempo que el derretimiento de los glaciares, por ejemplo en la Antártida, llevará a disputas por el petróleo, el gas y otros minerales de estas regiones. Los científicos estiman que los ejércitos en todo el mundo son responsables por hasta 5.5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo al Instituto Internacional para Estudios Estratégicos, entre 2021 y 2024, los países de la Unión Europea incrementaron su gasto militar en 30%. La industria militar es altamente contaminante, ya que requiere de grandes cantidades de acero y aluminio, que para su producción genera dióxido de carbono. Por otra parte, las operaciones militares requieren de gran movilidad, lo que significa el uso de diésel y queroseno como combustible. Según el estudio, el crecimiento en el gasto militar de la OTAN, al incrementar enormemente la producción de dióxido de carbono, podría causar un daño a la economía mundial de 264,000 millones de dólares al año, al impulsar el calentamiento global y todas las consecuencias negativas que este trae. Y el gasto militar, por sí mismo, reducirá los recursos disponibles para intentar mitigar el cambio climático. Más de 4,000 millones de personas enfrentan otro mes de calor debido al cambio climático. El cambio climático añadió un mes más de calor extremo entre el 1 de mayo de 2024 y el 1 de mayo de 2025.
en comparación con un mundo que no hubiese experimentado el cambio climático. Para aproximadamente 4.000 millones de personas, lo que equivale a más de la mitad del planeta. Un estudio realizado por científicos de World Weather Attribution señaló que estos días de calor registraron temperaturas más altas que el 90% de las observaciones históricas. Para llevar a cabo estas conclusiones, los científicos estudiaron las 67 olas de calor que se registraron durante los 12 meses del 2024, las cuales rompieron récord o impactaron de manera extraordinaria. Para realizar el cálculo exacto de los días de calor que se sumaron, los expertos determinaron la temperatura umbral para el 10% más cálido de las temperaturas entre 1991 y 2020. Después, calcularon el número de días por encima de este umbral entre el 1 de mayo de 2024 y el 1 de mayo de 2025. Tras esto, los científicos identificaron cuántos de estos días se añadieron debido a la crisis climática. Tras estos resultados, concluyeron que la crisis climática se duplicó en días de calor extremo en 195 países. La codirectora de World Weather Attribution ha instado a la población en general a tomar este estudio como algo de suma importancia y que se tome como una advertencia en cuanto al cambio climático para evitar las terribles consecuencias que esto causa. Un estudio de 2023 del Instituto de Salud Global de Barcelona, con datos de 93 ciudades europeas, mostró 6.700 muertes prematuras que tuvieron un lugar en 2015. Pueden atribuirse al aumento de las temperaturas urbanas. La cifra representa el 4,3% de la mortalidad total durante los meses de verano y el 1,8% de la mortalidad durante todo el año. Sin duda, la conciencia individual y una acción global podría evitar que vivamos una mayor crisis climática como la que ya existe ahora. Ola de calor en España. Alerta en varias regiones por temperaturas extremas este fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología de España ha emitido una alerta por las altas temperaturas en regiones al sur de este país, como Andalucía. Según la agencia, el fenómeno es provocado por masas de aire cálido provenientes del norte de África, que elevan las temperaturas hasta los 40 grados centígrados, siendo las más altas para el mes de mayo desde hace más de 7 décadas. Además, se espera que por las noches la temperatura no descienda de los 20 grados centígrados, lo que afectará el sueño de la población. La ola de calor persistirá todo el fin de semana y a partir del lunes 2 de junio la temperatura podría disminuir ligeramente. Otras zonas al noreste, como Aragón y Cataluña, también experimentarán altas temperaturas de alrededor de 38 grados centígrados. Las autoridades recomiendan a los pobladores evitar exponerse al sol durante las horas centrales del día, además de hidratarse bien, usar ropa holgada y clara y sombrero, y no dejar a mascotas o niños en el interior de vehículos cerrados. Al tiempo que se da esta ola de calor, la Agencia Estatal de Meteorología advirtió sobre la posible aparición de fuertes tormentas con granizo en el norte y suroeste de España, y adelantó que aunque en el mes de junio las temperaturas se reducirán ligeramente, seguirán siendo más altas de lo normal, y la lluvia será escasa, con excepción del extremo norte del país. De acuerdo a diversas investigaciones, España, junto con otros países mediterráneos como Italia y Grecia, será una de las naciones más afectadas en el futuro cercano por el calentamiento global. Por ejemplo, de acuerdo a un reciente estudio publicado en la revista Nature Medicine, en las próximas décadas, el calor extremo podría provocar 2.3 millones de muertes tan solo en Europa, siendo varias ciudades españolas las más afectadas. De acuerdo a esta investigación, entre los años 2025 y 2099 se esperan 246.000 muertes tan solo en Barcelona por el calor, 129.000 en Madrid y 67.000 en Valencia. El calentamiento global es una realidad
y si bien sus consecuencias se sentirán en todo el mundo, son varias ciudades en el hemisferio norte las que sufrirán las peores consecuencias. El Reino Unido vive una primavera calurosa y con embalses en niveles mínimos. Reino Unido se enfrenta a una de las primaveras más secas y cálidas en los últimos 69 años, lo que ha llevado a la Agencia de Medio Ambiente a realizar exhortos tanto a las empresas como a los consumidores para racionar su consumo de agua y ser más responsables con los recursos hídricos. De acuerdo con este organismo, este año ha sido el inicio más árido de la temporada primaveral en 69 años, siendo marzo el mes más seco desde 1961, y durante el pasado mes de abril, el país solo recibió la mitad de sus precipitaciones habituales. Esto ha llevado a los embalses y presas de Reino Unido a niveles del 84% de su capacidad, más bajo incluso que durante la sequía del 2022. En el noreste y noroeste de Inglaterra, los niveles han llegado a ser incluso más bajos o excepcionalmente bajos. Igualmente, los caudales de los ríos en el norte y centro del país están por debajo de lo normal o son inferiores para esta época del año, y se han observado incendios forestales debido a la vegetación seca. Por ello, la Agencia de Medio Ambiente decretó un riesgo medio de sequía si las condiciones adversas continúan para el próximo verano. Si el verano sigue tan seco como esta primavera, la más seca desde el infame año 1976, todos pagaremos el precio de la complacencia que ha caracterizado la gestión del agua por parte de las compañías de agua. La ausencia de nuevos embalses desde la privatización, tasas alarmantes de fugas y falta de preparación para los impactos del cambio climático. Uno de los principales sectores afectados por las condiciones anómalas de calor y seca en Reino Unido han sido los agricultores, quienes se enfrentan a una presión cada vez mayor para la producción de sus cultivos. Mientras tanto, el gobierno británico está acelerando la construcción de nuevos embalses en medio de la preocupación generalizada por una sequía mayor en todo el país. Pero el deterioro de la infraestructura existente actualmente y el calentamiento climático ponen en duda si estos esfuerzos tendrán éxito ante los pronósticos de que Reino Unido podría quedarse sin agua potable para mediados de la próxima década. Mañana es el Día Mundial sin Tabaco y un país se suma a la prohibición de fumar al aire libre. Esto es Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Nausan Televisión. Buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. Corales en peligro. Un mapeo 3D revela el nivel crítico de degradación en los arrecifes de Australia. Modelos digitales en 3D de un arrecife de coral al oeste de Australia, que fueron creados con ayuda de drones submarinos, indican la necesidad de crear nuevas estrategias de conservación para restaurar el ecosistema marino. Hydrus es el nombre de los vehículos submarinos autónomos que captan imágenes en alta resolución, los cuales son capaces de navegar hasta 1,5 kilómetros en las profundidades del océano por un tiempo de hasta 3 horas. De acuerdo a sus creadores, es una alternativa de bajo costo y con menos desafíos logísticos que al utilizar buzos, especialmente cuando se trata de entornos peligrosos como zonas con cocodrilos. En este caso, 3 de los drones submarinos navegaron el arrecife Coalbank en Australia, con el propósito de crear un modelo 3D con inteligencia artificial para así evaluar el estado de los corales. Al momento de que los expertos analizaron las imágenes, se encontraron con el devastador impacto del blanqueamiento y fragmentación de los corales, lo que es atribuido principalmente al estrés causado por las olas de calor intensificadas como consecuencia del calentamiento global. Sin embargo, los científicos consideran que el modelo
será clave para crear soluciones más efectivas para los corales de este ecosistema. Si bien los corales pueden adaptarse a los cambios en la temperatura del océano, que son la principal causa de blanqueamiento, o a fenómenos locales como el dragado, la evidencia en el World Bank muestra que la tasa de cambio de estos fenómenos está superando la capacidad de adaptación del coral. Y es crucial que sepamos esto para poder implementar medidas de conservación específicas. Los ecosistemas marinos, en donde habitan miles de especies, están sufriendo gravemente las consecuencias del calentamiento del planeta. Afortunadamente, los avances tecnológicos como el vehículo submarino Hydrus se han convertido en herramientas fundamentales, las cuales podrían ser la respuesta para ayudar a combatir el impacto del cambio climático. Tras las inundaciones, Australia reintroduce especies en santuarios naturales protegidos. Tras las graves inundaciones en Australia, las cuales provocaron evacuaciones generalizadas, cierres de carreteras y rescates de emergencia, también afectaron la fauna, como es el caso del Santuario de Vida Silvestre Monte Sirut-Taravel de Australian Wildlife Conservancy. Los daños en el Monte Sirut-Taravel fueron devastadores, y los cuidadores del refugio temían que el fuerte clima podría causar problemas en el futuro para la protección de las especies nativas de Australia, entre ellas los bitons, una especie que se pronostica que estará extinta en los próximos 10 años. De acuerdo con los trabajadores del refugio, en 2023 se construyó una valla protectora, teniendo en mente ciclones e inundaciones monzónicas, con secciones desprendidas sobre arroyos. Sin embargo, tras las fuertes lluvias en febrero de este año, se rompieron. Se acumularon escombros a lo largo de estas secciones de sacrificio, pero cumplieron su función y se desprendieron. La cerca estuvo abierta una semana y luego pudimos entrar y hacer reparaciones temporales. Al final, tras las graves complicaciones por el clima, una población de bitons fue reintroducida en un nuevo recinto de 950 hectáreas. Otro caso fue el Santuario de Vida Silvestre Barrington Tops en Nueva Gales del Sur, donde cayeron fuertes lluvias en Barrington Tops, Australia. Dañaron partes de la vida silvestre del santuario, incluidos los demonios de Tasmania y los quolls orientales. A pesar de los daños, el dedicado equipo de Aussie Ark actuó con rapidez, reubicando la fauna en peligro de extinción a zonas más altas y garantizando la seguridad de todos los animales bajo su cuidado. El director general de Aussie Ark, Tim Fawkner, dijo que el santuario de vida silvestre estaba decidido a reconstruirse para que esté más fuerte que nunca. El gran apoyo de nuestros socios y de la comunidad están marcando la diferencia en nuestros esfuerzos de recuperación. Esto solo demuestra que a pesar de las complicaciones que se puedan presentar a causa de las fuertes lluvias, los refugios continúan sus labores para salvar a las especies en peligro. Francia prohíbe fumar al aire libre. La nueva medida busca proteger a los niños de la exposición al humo. El gobierno de Francia anunció este martes que a partir del 1 de julio de este año quedará prohibido fumar en espacios públicos al aire libre para proteger a los niños. Catherine Vautrin, ministra de Trabajo, Salud, Solidaridad y Familias de Francia, confirmó que la prohibición es una medida para promover un entorno 100% libre de humo y que futuras generaciones no crezcan con este hábito. Donde hay niños, el tabaco debe desaparecer. Francia es uno de los países europeos con altos niveles de tabaquismo, el cual es un grave problema de salud pública, responsable de 75,000 muertes anuales, lo que equivale a más de 200 fallecidos al día. Esta nueva ley forma parte del plan para crear la primera generación sin tabaco, el cual es uno de los objetivos del actual gobierno. Además,
Desde 2016, las autoridades han intensificado las políticas antitabaco, con medidas como el empaquetado neutro, campañas educativas y restricciones a la publicidad. Las nuevas restricciones incluyen lugares como playas, parques, jardines públicos, áreas escolares, paradas de autobús e instalaciones deportivas, que pasarán a ser oficialmente zonas libres de humo. Sin embargo, la ministra aclaró que estas restricciones no aplicarán con los cigarrillos electrónicos, aunque actualmente el gobierno trabaja en protocolos específicos para regular su uso en el futuro. Con esta medida, Francia da un nuevo paso hacia la construcción de una generación libre de tabaco, junto con las recomendaciones de salud pública europeas e internacionales, para proteger especialmente a los más jóvenes de los efectos nocivos del humo. El 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, promulgado por la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de informar y concientizar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo del tabaco y de la exposición pasiva al humo de esta sustancia. Al regresar, en Ucrania, una cafetería está dando terapia con cerditos a sus clientes. Toda la información en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Continuamos en Tercer Milenio 360. ¿Tu celular o un baño? Estudio indica que los celulares tienen hasta 10 veces más bacterias que un inodoro. ¿Sabías que tu teléfono celular podría contener mayor número de bacterias que el inodoro que utilizas a diario? Estudios realizados por una universidad de Michigan y Arizona señalan que los teléfonos celulares podrían estar 10 veces más sucios que un inodoro. Gérmenes como E. coli, Staphylococcus y Salmonella son 3 tipos de bacterias comunes que pueden causar infecciones graves, especialmente en niños, ancianos y personas inmunodeprimidas. Los teléfonos inteligentes que utilizamos a diario están expuestos sin duda a propagar cientos de bacterias, puesto que en la actualidad el dispositivo telefónico es un artefacto que llevamos a cualquier parte. De acuerdo a los expertos, actúan como una extensión de las manos para transportar microorganismos de las superficies que tocamos a diario, lo que acompañado de malos hábitos, como el no lavarse las manos adecuadamente, usar el teléfono en el baño o inclusive prestarlo a otras personas, aumenta el riesgo de incrementar bacterias. Debido a que las personas siempre llevan sus teléfonos móviles, incluso en situaciones en las que normalmente se lavan las manos antes de hacer algo, los teléfonos móviles tienden a ser bastante asquerosos. Una limpieza adecuada debe realizarse con toallitas humedecidas con alcohol isopropílico al 70%, aplicadas suavemente con un paño de microfibra, evitando mojar las entradas del dispositivo. No se debe utilizar productos abrasivos como la lejía. Los expertos recomiendan limpiar el celular al menos una vez a la semana y con mayor frecuencia si se lleva a lugares de alto riesgo. Además, lavarse las manos con regularidad y evitar el uso del dispositivo en entornos críticos son medidas esenciales para reducir la contaminación. En Puerto Varas, Chile, un policía y vecinos salvan un ave atrapada en una red de pesca. Hace unos días, policías y vecinos locales de Puerto Varas, Chile, realizaron el rescate de un ave acuática que estaba atrapada en una red de pesca. En las imágenes difundidas en X por la cuenta Carabineros Región de los Lagos, se puede observar a 3 hombres trabajando para retirar el ave de la red de pesca, para que minutos después fuera liberada de manera segura en el agua del lago Llanquihue.
Así lo platica uno de los oficiales que ayudó durante el rescate. Subteniente Miroslav Juric Guevara. En el marco de las labores de apoyo por el reciente tornado que afectó a la ciudad de Puerto Varas, Carabineros de la Zona de Control de Orden Público Araucanía se encuentra desplegado en el sector con la finalidad de entregar ayuda y protección a todas las familias afectadas. Es por esto que realizando patrullajes preventivos, Carabineros logra avistar un ave la cual se encontraba atrapada con una red y, con la ayuda de lugareños, logran rescatarla y liberarla, siendo devuelta a su ecosistema sin ningún inconveniente. Con esto, resaltamos y destacamos la labor abnegada de Carabineros de Chile con el compromiso en esta emergencia climática. Sin duda, este es un claro ejemplo de que el ser humano puede tanto afectar a los animales en peligro, como también podemos ayudarlos cuando más lo necesitan. En Ucrania, en guerra, un café ofrece sesiones de relajación con cerditos como parte del menú. En Kiev, Ucrania, donde actualmente la población se ha visto afectada física y psicológicamente por el conflicto armado con Rusia, una pareja ha creado un café que alberga cerditos miniatura, con el propósito de crear un espacio de distracción para los habitantes de la capital. Denis y su esposa Julia, quienes a causa de la guerra vivieron un tiempo como refugiados en Francia, regresaron a su hogar con una idea: crear un café que proporcione tranquilidad y felicidad con animales a los residentes de este territorio afectado por el conflicto. Los cerdos son animales que poseen gran inteligencia e importantes capacidades sociales, lo que les permite crear lazos profundos con humanos. Por esta razón, la pareja decidió que los animales indicados para el café serían cerditos miniatura. Queríamos crear algo positivo, un proyecto para contrarrestar las malas noticias que todos recibimos. Decidimos que estas criaturas, cerditos enanos, funcionarían. Estudiamos a estos animales, su comportamiento y su psicología, con detenimiento durante mucho tiempo, y llegamos a la conclusión de que sería una buena idea. Los clientes de Pic Café han expresado cómo convivir con los cerditos llamados Peppa, Rey, Duo, Batman, Chanel, Bombombini Parosini y Gucci les han ayudado a olvidarse por un momento de la guerra, dándoles algunos minutos de alivio emocional. Los dueños del café también mencionaron que en caso de que los cerditos se encontraran en peligro, cada uno de ellos cuenta con un pasaporte emitido por las autoridades veterinarias, lo que les permitiría viajar al extranjero para llegar a un lugar seguro. Estudios han demostrado que la compañía de los animales tiene múltiples beneficios para la salud de los humanos, ya que pueden reducir el estrés, la presión arterial y mejorar la salud cardíaca. Por lo tanto, los cerditos de Pic Café están realizando un importante trabajo al crear un espacio de tranquilidad para los ciudadanos de la capital de Ucrania. Un nuevo estudio respalda las imágenes del telescopio James Webb. La superficie helada de Europa cambia constantemente, señal de un océano global oculto bajo el hielo. Se ha confirmado que la luna helada de Júpiter Europa esconde un océano global salado y líquido en las profundidades de su superficie, debido a que su corteza congelada es mucho más dinámica de lo que los científicos alguna vez pensaron. Una reciente investigación dirigida por el Dr. Ujwal Raud del Instituto de Investigaciones de Suroeste en Texas confirmó los datos recopilados por el telescopio espacial James Webb, que demuestran que la superficie helada de Europa está cambiando constantemente. La superficie de la pequeña luna está compuesta de hielo cristalino y amorfo. En la Tierra, el hielo cristalino se forma cuando el agua se congela formando patrones hexagonales precisos. Pero en Europa, las partículas cargadas procedentes de Júpiter bombardean la superficie, alterando la estructura cristalina y convirtiéndola en hielo amorfo, una forma más desordenada. El nuevo estudio basado en experimentos de laboratorio y datos del telescopio reveló que también se puede encontrar hielo cristalino en la superficie en algunas zonas. Habla el Dr. Richard Cartwright, espectroscopista de la Universidad Johns Hopkins y coautor del estudio.
Partes de la superficie de Europa pueden ser lo suficientemente cálidas y porosas como para permitir que el hielo se reforme rápidamente en estructuras cristalinas. Algunas zonas de Europa demostraron poseer sal común de mesa, dióxido de carbono y peróxido de hidrógeno, sustancias que provienen de su interior, lo que sugiere que materiales de un océano subterráneo están llegando a la superficie. Los experimentos de laboratorio del Dr. Raoult ayudaron a determinar la rapidez con la que el hielo de Europa puede cambiar de estructura congelándose, derritiéndose y reformándose de nuevo. Estos hallazgos sugieren que la actividad geológica interna podría estar expulsando materiales desde el subsuelo de la capa de hielo, cuyo espesor se estima en unos 32 kilómetros. Con cada nuevo descubrimiento, se confirma la existencia de un océano subterráneo en Europa y los científicos saben que donde hay agua, también están los ingredientes para la vida. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierda este domingo a las 9 de la noche el programa 7. Trataremos el tema de vida después de la muerte. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Soy Mauricio Vázquez. Buenas noches y buena suerte. Esto fue Tercer Milenio 360. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mausan Televisión, buena televisión.